Gabón, buenas noches, bienvenidos un domingo más a el espacio que Eusko Itzaskuntza realiza en Radio Vitoria. La jornada dominical llega a su fin y nosotros durante los próximos minutos charlaremos y si surge el debate debatiremos sobre la investigación y la enseñanza agraria. Para ello contamos con la presencia de José María Severio. Gabón, José María. Gabón. Él es responsable de formación y desarrollo rural del Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco. También contamos con la presencia de Jesús Frías. Jesús, Gabón. Gabón. Él es ingeniero técnico agrícola, director de la Escuela Agraria de Arkauten. Y también aquí en los estudios con Pedro Guerrero. Gabón, Pedro. Gabón. Él es director técnico de Necker. Y al otro lado del teléfono tenemos a Rogelio Pozo. Gabón, Rogelio, buenas noches. Gabón, buenas noches. Director técnico de ACSI. Y sin más dilación, entramos en materia y lo hacemos analizando la investigación y enseñanza agraria en la historia del País Vasco. Jesús, un tema que en principio te toca a ti. Muy bien. Cuando quieras. Pues yo creo que en principio la investigación y la formación en el País Vasco comienzan casi a la par, ¿no? Es en la segunda mitad del siglo XIX, en los años 1850. Hay unas referencias por ahí de las juntas generales tanto de Guipúzcoa como de Álava, en las cuales Acuña Juntero, en el caso de Álava fue de Ladislao Ferrer de Velasco, y que propone la creación de una escuela modelo, una escuela de formación para los agricultores. Concretamente, en esas épocas, por lo menos la referencia que tengo es, se busca un poco la intensificación de la producción, la experimentación con nuevas razas y con nuevas especies vegetales y nuevas variedades, y se copia un modelo que es el modelo francés. De hecho, incluso la escuela que se creó en Álava, hasta la arquitectura fue copiada francesa y se trajo personal de Francia para dirigir esa escuela, ¿no? Y bueno, en la época, el contexto de esa época es, según tengo entendido, una época en la cual los precios agrarios se hundieron después de las guerras napoleónicas en Europa. Entonces se generó dentro de los movimientos burgueses de esa época se generó la intención de intensificar e industrializar la producción agraria, introducir nuevas técnicas. Concretamente en los países más avanzados como Inglaterra se han introducido unas alternativas, se llama alternativa Norfolk, en la cual se introducían unos cultivos de leguminosas intercalados con los cultivos de cereales y se mejoraba la tierra, se eliminaban barbechos, etcétera. Se introdujeron utillaje, máquinas, arados, etcétera, nuevos. Y bueno, eso es lo que se quiso traer aquí. Entonces, se copió el modelo francés, las diputaciones comisionaron a dos ingenieros para que fueran a la escuela de Grignon, que era una de las más famosas que hay en Francia. Uno fue Eugenio Garagarza, que fue posiblemente el hombre más influyente en esa segunda mitad del siglo XIX en la agricultura del país, que fue director de la escuela del Centro de Formación e Investigación de Arkaute. Y después fue Jorge Sagastene, que se ocupó de la escuela de Guipúzcoa, que se montó en Yurre, en Yurremendi, en Tolosa. En Vizcaya se montó en Erandio, y es curioso que las tres tuvieron una orientación muy similar a la que las que tienen las escuelas actuales existentes. Una hacia los cultivos extensivos, otra a los intensivos y la jardinería, que era la de Erandio, y luego a los ganaderos la de Guipúzcoa. Incluso trajeron directores de Francia, completamente. Reseño porque es un nombre conocido. El director de la escuela del año, el primero que hubo fue Santiago Burgar, fue un técnico francés que estuvo como un año o 2 años dirigiendo la escuela y luego cesó. Funcionaron como tales escuelas durante un periodo de unos 10-12 años. La primera que se cerró fue la Vizcaína, después fue la Guipuzcoana y luego fue la de Álava, como tales escuelas, porque entre otros países tenían el de la autofinanciación. Y la verdad es que la educación como empresa para autofinanciación es un poco complicada, yo creo. Y bueno, pues no consiguieron una autofinanciación y las juntas vieron que tampoco trascendía tanto lo que ellos querían que trascendiera hacia el sector. El objetivo era formar personas que luego en las comarcas desarrollasen las técnicas que habían aprendido y que los agricultores copiasen esas técnicas.
El agricultor muy receloso en aquel tiempo, como ahora también, pues no copió, no usó de esas técnicas, y bueno, pues fueron languideciendo y desaparecieron. Y se fueron transformando fundamentalmente en centros de experimentación y de investigación. Unos en el área de las granjerías, que es la de Guipúzcoa, y los otros también, bueno, la de Álava también, el tema de granjerías y el tema de cultivos, se introdujeron cultivos nuevos, la remolacha azucarera concretamente, fue de esas épocas. Y bueno, ahí pasó una época, yo calculo que de unos 22 años en los cuales prácticamente desapareció la actividad. Y tal vez se volvió a retomar a principios del siglo. En principios o finales del siglo, 1898, 1900, hay otra crisis, han pasado las guerras carlistas aquí, y otra vez los precios han bajado. Hubo unas épocas, según tengo entendido, muy malas climatológicamente, apareció el mildio aquí, que se cargó muchas de los cultivos que se desarrollaron, y bueno, pues se empezó otra vez a pensar en la bondad de volver a montar otras escuelas. Y de sobre esas escuelas se volvió a montar la Petra y Soro, y en aquí se volvió otra vez a introducir la actividad de formación. Es la primera parte histórica de eso. Y ya luego, ¿la base está en aquellos principios del siglo ya o mediados del siglo XIX hasta nuestros días? Hombre, antes también la Sociedad Vascular del país, creo que es en el siglo XVII, siguiendo los modelos de la ilustración, también introdujo una serie de técnicas y de mejoras en los cultivos, ¿no? Y bueno, yo creo que las más reseñables, por ejemplo, las primeras que se introdujeron aquí, fue la de la elaboración de los vinos por el método del Meró, que son los vinos de Rioja Alavesa actuales. Concretamente, en Fraisoro, bueno, aquí concretamente se utilizaron máquinas que están en el Estado, arados de vertedera, se introdujo la remolacha, como he dicho anteriormente. En Fraisoro, en el tema ganadero, se hizo el primer libro de registro genealógico de España, con la raza pirenaica, y fue famosa la ganadería de Fraisoro a nivel del Estado y consiguieron cantidad de premios en aquellos momentos. Y bueno, introdujeron desde luego esos animales dentro del contexto de las explotaciones agrarias. Por lo tanto, muchas aportaciones, ¿no? Sí, eso que en aquel momento sí. Bueno, era otra agricultura desde luego impensable actualmente, ¿no? O sea, por ejemplo, se explotaba el ganado fundamentalmente en algunos aspectos para producir estiércol para abonar las tierras, por ejemplo. Era uno de los factores más importantes. Hoy en día ese tema prácticamente no se utiliza, ¿no? También se introduce la raza parda alpina, incluso, también, eso sí, aquí en Arcauce. O sea, son años de aportaciones que quizá no sé si ahora se sigue ese camino, pero bueno, la actividad lechera ya no se sigue con la raza parda alpina, se sigue con otra raza que es la Husky, pero el que los basqueritarras aprendieran a ordeñar, a trabajar con ganado vacuno de leche viene de esa época. Siguiendo con la historia, en los años 40-41 es cuando la Diputación de Álava, la granja modelo de Arcaute, como no lo podía mantener, lo transfiere al Estado y se hace cargo del INIA, que es el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, que en un principio se le exige que atienda a todos los cultivos, pero el INEA lo que va es especializando el centro de Arcaute en todos los temas relativos a la patata. Luego ya posteriormente, en el año 1980, con el desarrollo de la nueva configuración del Estado, vuelve otra vez el centro de Arcaute al gobierno vasco. Por completar un poquito el tema de la formación, la formación agraria, como escuelas, desaparece en la época de guerra y de posguerra, prácticamente. En los años 50 y 60, finales de 50-60, empiezan a aparecer algunas escuelas. Hay una escuela en Vizcaya, Urberuaga, y una casa familiar, se llama Escuela Familiar. Hay otra en Guipúzcoa, que es Zabalegui, que todavía sigue funcionando. Y hay otra en Álava que monta las escuelas diocesanas, ¿no? Que fue la finca La Radea, que es conocida como un campo de voz, ¿no? Que técnicos del Centro de Investigación de Arcaute eran los profesores de esa escuela, que luego posteriormente vinieron a Arcaute a una granja que tenía la Caja de Ahorros de Vitoria y desarrollaron sus estudios de formación allí.
y concretamente pues la de Vizcaya y la de Álava se cierran en los años 60 y algo, y otra vez vuelven a aparecer en los años 70. Nosotros aparecemos la de Arcaute en el año 70, la de Isor otra vez renace en el año 77 con la Escuela de Capataces Agrícolas y en el año 71 como formación profesional, y en el año 84, 85 parece que es la Escuela Agraria de Venta vuelve a aparecer. Y el contexto, pues bueno, yo creo que es algo parecido, ¿no? Hay una... Entonces, épocas, pues los años 60 son unos años de introducción de la maquinaria, de la mecanización del campo, del paso del animal al tractor, cuando están las diecesanas, en las escuelas de Trauregui y Brugueroaga. Y en los años 70-80, pues bueno, es cuando se empieza a aplicar los planes de Chico Malmström, que fue un comisario europeo, que fue vicepresidente de la Comisión, del Mercado Común en aquel tiempo. Y este fue que inició la política agraria comunitaria. Entonces hizo el plan verde y hizo las propuestas pues, de reducción de precios y, bueno, unas propuestas de prácticamente de conversión del campo, ¿no? Se reducían las explotaciones agrarias en Europa, casi era en 1 millón en aquel momento, y el planteamiento creo que se han reducido bastante más de 1 millón, y se pasaba a una agricultura mucho más industrializada. Y eso suponía, pues bueno, que iba a haber gente que iba a desaparecer, que iba a ser necesaria, que tiene que ser mucho más tecnificada. Aparecían otras tecnologías cuando aparecemos nosotros. Fundamentalmente se les ha hecho. Ahora nos está viviendo otra época también no sé si la técnica está entrando de nuevo a los caseríos, al campo, ahora mismo, en nuestros días. Quizás sí. Bueno, en estos momentos lo que está claro que el campo se está tecnificando. O sea, por ejemplo, el desarrollo de la horticultura, que es una cuestión clave y que se está tecnificando con toda la cuestión de cultivos hidropónicos o control del clima, etcétera. En temas ganaderos, está claro que aquella explotación que se quiera dedicar a vacuno de leche, pues cada vez tiene que estar más tecnificada por las exigencias de calidad que se toman en el producto. Y igual aquí que con el desarrollo, por ejemplo, del plan de riegos en Álava, el cultivo pues tiene que ir hacia otros tipos de cultivos, como puede ser una horticultura intensiva, en donde también requiere una mayor especialización por parte del agricultor. La estrategia en estos momentos lo que se quiere avanzar es hacia una agricultura de calidad, y si tú quieres conseguir unos productos de calidad en el mercado, lo que va a requerir es una mayor especialización y una introducción de nuevas técnicas. Rogelio, Sí. ¿nos sigues? Sí, os digo perfectamente. La verdad es que después de escuchar a Jesús con su gran conocimiento de la historia, uno pues se queda un poco frío, ¿no? De la capacidad de memoria que tiene todos estos pequeños detalles. Simplemente yo quisiera quizás completar que en el año 75 no me ha parecido oír, se creó el laboratorio pecuario del País Vasco en Derio, que por Germán del Sima, si no me equivoco, es el Servicio de Investigación Agraria que ahora forma parte de Baker. Y también por completar la historia y hacer referencia a Asti, que somos los más jóvenes. En el año 34 creó la Diputación de Vizcaya a la sociedad pública Asti para cubrir el mundo del sector pesquero y alimentario, cubriendo de alguna manera todo el resto de lo que podía ser el sector primario, ¿no? Relacionado con la agricultura y la ganadería. Es un poco de complemento a la historia que Jesús también nos ha descrito a todos nosotros. Muy bien. También seguimos. No, es que la cuestión nos hemos quedado en el momento en que se transfiere Eguía a Arcaute. Entonces, en el año 1980, y entonces ahí lo que se llamaba Estación de Mejora de la Patata se llama CIMA, que es Centro de Investigación y Mejora Agraria. Y en el caso de Derio, el origen del Servicio de Investigación y Mejora Agraria era el laboratorio pecuario, que estaba sin estrenar y se estrenó ya no como laboratorio pecuario, sino como un centro también de investigación. Estos dos centros dependían de la estructura orgánica del gobierno vasco en el Departamento de Agricultura. Y ya en el año 1998, lo que después de una reflexión de cómo encaminar la investigación, estos dos centros, por un decreto de restricción que es el 177,
se adscriben a una sociedad pública que las autoridades, o sea, como NICER, como acción investigadora en temas agrarios, pues tenemos una historia, digamos, de 1 año y medio. No creo que heredamos la historia de los 80 de los centros de medicina. ¿Qué os parece si hablamos de la realidad del momento? Yo no sé si en la actualidad el sector agrario está atravesando un momento delicado o no. Es una impresión que tengo, no es un dato contrastado. Sí, quizás antes de hablar de la realidad del momento, como denominador común de toda esta historia, yo creo que habría que destacar que en el País Vasco, en la historia más reciente y en momentos anteriores, hubo gente, y ha habido gente, y hay, frente a las instituciones, que han tenido clara conciencia, tanto en el aspecto técnico como desde una reciente política, clara conciencia de que el futuro del sector primario, de la agricultura, la ganadería, la pesca, está en avanzar y en estar avanzados los tiempos en el aspecto tecnológico, de conocer bien las técnicas y de aplicarlas. Y también creo que ha habido una conciencia clara de que al final el motor de cualquier sector económico está en los profesionales y que lo importante es que tanto los profesionales agrarios, ganaderos, pesqueros, pues sean profesionales bien formados, y en este sentido ha habido, yo creo que un compromiso, una conciencia y un compromiso, ¿no? Esto creo que se puede constatar en toda la historia que aquí bien han expuesto los compañeros, ¿no? Y bueno, este es un tema que parece claro, quizás por no ponerlo todo muy bonito, sino por abordar también aspectos no tan positivos o no tan brillantes. Podríamos decir que muchas veces al propio sector productor le ha faltado conciencia o visión suficiente de que su futuro está ahí, ¿no? De que su futuro está en una formación adecuada, que su futuro está en una aplicación rápida de las nuevas técnicas, de las nuevas tecnologías. Pero bueno, es claro y evidente que se ha avanzado muchísimo, aunque muchas veces no al ritmo que se hubiera gustado o hubiera gustado a las personas que han estado al frente un poco de estas iniciativas. Y abordando un poco la pregunta que has hecho de cuál es la situación actual, pues yo creo que la situación actual es muy semejante a otras anteriores que ha habido, pero yo creo que tiene una particularidad, ¿no? Y la particularidad es que siempre ha habido una evolución, siempre ha habido un cambio, siempre ha habido una necesidad de adaptarse, pero quizás lo que la situación actual refleja es que los cambios, las necesidades de adaptación son mucho más rápidas, son mucho más intensas, y lógicamente pues para cambios más rápidos y cambios más intensos, pues la preparación y para abordarlos pues tiene que ser también más rápida y más intensa, ¿no? Y en este sentido pues nosotros los que estamos trabajando en esta área estamos convencidos y estamos intentando de convencer a los sectores primarios de que hay que estar a la altura de las circunstancias, ¿no? De que los nuevos tiempos que vienen nos van a exigir aplicar tecnologías punteras y también nos van a exigir estar preparados, capacitados pues para aplicarlas bien, ¿no? Y por ahí vendría un poquito el momento actual. Una cosa es que los responsables políticos o los técnicos tengan conciencia de la situación, pero aquí lo importante es que los agentes económicos, que al final son los empresarios agrarios y pesqueros, pues interioricen esto. Sí, yo quisiera intervenir un poco en el hilo de la intervención que acaba de hacer José María Severio en Arasa, decir que efectivamente hoy en día los cambios se producen tan rápidamente que a veces somos incapaces de asimilarlos. Incluso para aquellas personas que tratan de estar un poco en la frontera de todas las novedades que se producen, con lo cual si a nosotros nos resulta difícil intentar llevarlo esto a la realidad de un caserío en el cual el agricultor o el ganadero está con su problemática del día a día de sobrevivir y de intentar sacar adelante sus producciones, pues es todavía muchísimo más complicado. Sin embargo, cuando nos miramos y dejamos de ser un poco vanidosos y miramos también hacia afuera viendo en qué aspectos podemos mejorar y sobre todo con quién competimos,
Pues hombre, nos damos cuenta que efectivamente, es decir, que hay muchas nuevas tecnologías que podrían redundar en una mejora competitividad de las pequeñas explotaciones. Fundamentalmente estamos hablando de pequeñas empresas, explotaciones, que es lo que caracteriza la estructura del País Vasco. Y ello es muy difícil porque se mezclan el día a día con aspectos culturales y con las capacidades financieras para adquirir esas tecnologías, que aunque hay ayudas importantes para hacerlas, pues siempre supone un riesgo económico por parte del pequeño inversor privado que las tiene que hacer. Lo que está claro es una cosa, es decir, desde el punto de vista de intentar rebajar costes no es suficiente, es decir, podemos automatizar, podemos mecanizar operaciones, pero al final siempre puede haber alguien que las pueda hacer tan baratas como nosotros o mejor. Es decir, yo creo que el País Vasco, teniendo en cuenta las particularidades de la agricultura, la ganadería que tiene que buscar una competencia sectorial, buscando más pequeños nichos donde puede diferenciarse por la calidad de sus materias primas, por ofrecer materias primas pues, que estén libres de riesgos, ahora que está tan en moda otros medios de comunicación, los problemas sanitarios asociados a la calidad de los alimentos. Y es por ahí por donde debe tratar de alguna manera el diferenciarse. Y para ello, evidentemente, significa que hay que incorporar todas las tecnologías, pero evidentemente no estamos hablando únicamente de tecnologías de mecanización, estamos hablando a veces de tecnologías de producción asociadas con determinado tipo de utilizar o no determinados tipos de agentes que pueden facilitar, incluso las propias tecnologías de gestión asociadas a las propias empresas, ¿no? Evidentemente el tema es complicado y la suma sin duda de formación que, como ha dicho José Mari, es básica y fundamental, es decir, el principal actor no está mentalizado. Es muy difícil que desde los centros de investigación, desde las escuelas o desde los estamentos políticos se pueda dar a la práctica si el principal actor no es el que realmente actúa en la película, ¿no? Y es muy difícil porque cada día los cambios son más rápidos, las nuevas tecnologías son más rápidas y cuando uno piensa que se ha actualizado automáticamente te das cuenta y casi te has quedado obsoleto, ¿no? Yo creo que tampoco es cuestión de estar continuamente asumiendo todos los nuevos retos, sino poco a poco saber claramente dónde se quiere llegar, marcar una línea de actuación y seguirla. Es lo más importante desde mi punto de vista. Entonces yo creo que evidentemente cada sector es muy diferente, pero teniendo en cuenta la idiosincrasia de la estructura empresarial, la necesidad de nuevas tecnologías y la necesidad de especialización y diferenciación frente a las masivas producciones que puede haber en otros países próximos a nosotros, tanto regiones en el Estado español, es donde nos debe un poco centrar en el futuro. Es decir, no podemos competir en otras muchas cosas, por lo cual hay que buscar una diferenciación y especialización. Y luego, evidentemente, avanzarse con otros temas de diferenciación del producto, promoción del producto, y están las labores de calidad que pueden hacer que, bueno, pues que determinados productos saquen una mayor rentabilidad que la que podrían sacarse si no existiera, ¿no? Yo creo que es una vez más un múltiple, digamos, situación donde muchos factores están interaccionando, pero que hay que manejarlos con cuidado para intentar que al final el agricultor, el ganadero y el pescador puedan seguir compitiendo, ¿no? Porque estamos hablando de muchos cambios, de la incorporación de tecnologías, pero ¿cómo asimila eso el agricultor, el ganadero, el pescador? Que es el que en realidad tiene que asimilarlo. Eso es un poco lo que trataba de señalar, ¿no? Es decir, que todo este tipo de nuevas tecnologías, primero, hacen que la dimensión de la empresa no necesite demasiado tiempo para disponer de tiempo para formación. El día a día, al final, tira de uno y se ve obligado en intentar sobrevivir, bueno, pues generando pues lo que es la cuenta de resultados de hoy, y no estamos pensando en dónde queremos tener nuestra empresa dentro de 4 o 5 años. Evidentemente, ¿cómo se consigue eso? Es un tema muy complicado, en el cual hay que compaginar ayudas públicas con el propio interés privado de los actores en aplicarlas. Es decir, podemos tener las mejores escuelas, podemos tener los mejores centros de investigación, podemos tener lo mejor en muchas cosas, pero si al final el que tiene que absorber, si no hay un nexo de unión entre la escuela de investigación y el usuario final, es decir, no hay una nexo de unión que facilite la transferencia de conocimientos, no va a llegar. Evidentemente, lo que hay que desarrollar es un plan de actuación privado público en el que se favorezca esa transferencia de tecnología y de conocimientos para que al final el agricultor, el ganadero, el pescador las puedan aplicar. Más que dejar un poco a la iniciativa individual de cada pequeño empresario. Jesús, querías intervenir. Un poquito por completar lo que se está hablando de la situación actual, ¿no? El contexto, ¿no? Yo creo que la parte, o sea, el aspecto fundamental del contexto actual es lo que llaman la aldea global,
Estamos compitiendo aquí pues, con frutas chilenas, carne danesa, americana, trigo americano, patatas de Holanda y no sé, todo así. Entonces, en esa competitividad yo creo que, bueno, si nosotros queremos competir ahí, que nos mejorar nuestra competitividad, creo que hay dos aspectos. Uno es el que se ha comentado aquí, que es la calidad diferenciada. Lógicamente, los productos que están diferenciados del resto, pues la gente los asume, los paga y pues bien. Pero bueno, pregunto, digamos, por ahí, porque bueno, algunas cosas se llegarán, otras es difícil de explicar. Entonces, está el tema de la productividad en base a las tecnologías y fundamentalmente también a las estructuras productivas. Y una de las estructuras productivas es el factor humano que también se ha dicho aquí. Entonces, la tecnología yo creo que el agricultor, no es en la parte que yo conozco de aquí de Álava, está asumiendo bien. O sea, está introduciendo nuevas variedades, está introduciendo nuevas técnicas de cultivo, pues el bajo laboreo, por ejemplo, introduciendo maquinaria de lo más avanzada. Y se está dando casualidad, por ejemplo, de que, por ejemplo, las fincas se están quedando pequeñas con las máquinas que están utilizando. Entonces, para rentabilizar esas máquinas se faltan fincas mayores, se falta una reestructuración de la propiedad, de las haciendo una reconcentración parcelaria o algo parecido. Es que por ahí, por la mejora de estructuras, se podría llegar a una competitividad. No sé si haremos hacia todo, porque bueno, cuando oyes por ahí que hablan de estructuras de explotaciones familiares de 1000 hectáreas de patatas, no se queda asustado. Y cuando en Álava nos cultivamos 3000 de patatas, ¿no? Entonces, una explotación familiar también norteamericana dice que son 1000, que han visto de 1000 hectáreas, ¿no? Es algo impresionante. Entonces, ahí igual pues, se podría competir, pues no sé, con una derecha de los mercados. Pero resulta que, según se me ha entendido, la Organización Mundial del Comercio, con las rondas la ronda de la que viene ahora, pues se va a liberalizar el comercio de alimentos, van a desaparecer las ayudas y privas a los productos alimenticios, los productos de nuestros agricultores y ganaderos. Entonces, bueno, es ¿dónde está la solución? Bueno, yo creo que está aplicar las tecnologías que la gente está haciendo, mejorar las estructuras y el factor humano de las personas, que son los que al final van a estar desarrollando eso, que estén formadas y preparadas y tenemos una agricultura progresista y una ganadería progresista. De hecho, los países más avanzados que los nuestros, en Europa, por ejemplo, Dinamarca o Holanda, pues el nivel de formación, que siempre se con agronomía, pues es un nivel de equivalente aquí a una ingeniería técnica son niveles muy fuertes. Cuando nosotros todavía estamos en los niveles mucho más bajos de formación. Entonces, esos asumen unos cambios ya no solo técnicos, sino cambios de estructuras comerciales, etcétera, que son cambios que al final llevan. Creo que el añadir valor al producto tal y como se produce en la agricultura y transformarlo sería lo que más. ¿Qué opináis vosotros? Bueno, una de las deficiencias que siempre se ha dado a la investigación es dos, fundamentalmente. Una, que los proyectos de investigación pues que estaban más orientados hacia la oferta, y otra, que la transferencia tecnológica de los resultados pues era lenta, ¿no? Aquí también hay que tener en cuenta que en el sector primario, pues en el sector ganadero tenemos 12.200 explotaciones y en el sector agrícola tenemos unas 3.300. Y son explotaciones muy pequeñas, que es lo que decía Jesús, ¿no? Lo que a lo largo de los años 80 también, la administración lo que ha potenciado un poco es había una carencia organizativa total, y lo que indudablemente, si queremos ser eficaces en la transferencia, ¿no?, desde la investigación al ganadero, el ganadero y el agricultor también se tiene que organizar, ¿no? Entonces, desde los años 80 lo que se han ido es potenciando las organizaciones profesionales, que son los ganaderos de una determinada raza, pues que tienen un programa de mejora en una tecnología, se juntan para implantar todo ese plan de mejora y todas esas tecnologías en su explotación. En la actualidad, en estos momentos, lo que se ha conseguido unas 60 organizaciones profesionales, ¿no?, tanto ganaderas como forestales como agrícolas, y por otro lado lo que se ha elaborado también, han juntado por territorio histórico las distintas asociaciones de un territorio histórico. Lo que ha constituido han sido lo que llamamos centros de gestión, ¿no? En estos momentos hay 4, Lurrinza en Guipúzcoa, Lorra en Vizcaya, y en Álava, por ser tan importante la cuestión agrícola, está AGA, y quien reúne todas las asociaciones ganaderas es AGA.
estos centros lo que están actuando un poco en relación con los centros de investigación y también con Indico y con la formación, es dar un servicio, ¿no? Que ayude tanto al agricultor como al ganadero para desarrollar estas nuevas tecnologías. Por otro lado, también el gobierno elabora el plan de investigación y desarrollo agropesquero, que tiene una vigencia desde el año 98 hasta el año 2001. A través de este plan lo que realiza un poco son unas mesas técnicas que se hace, digamos, por producto, en donde lo que se intenta ahí es que los distintos agentes, ¿no?, del sector agrario se junten para debatir un poco la demanda de proyectos de investigación y organizar también un poco lo que es la transferencia tecnológica. Estas mesas técnicas también tienen una reciente historia y todas las mesas técnicas se juntan en la Comisión de Tecnología Agraria, ¿no?, pues que es un órgano consultivo del gobierno vasco con el sector, ¿no? Es un poco toda la complejidad de todo esto, pues es parte de la pequeña dimensión, que es lo que decía Jesús, de nuestras explotaciones, ¿no? Sí. Siguiendo un poquito en la línea esto, ¿no? Lógicamente, si nosotros tenemos poca superficie, tenemos explotaciones pequeñas y además cada vez estamos más sometidos a una liberalización del mercado, pues parece que nuestras posibilidades de competir por cantidad pues son mínimas, ¿no? Entonces, y en la línea de lo que antes se apuntaba aquí, pues parece que nosotros tenemos que ir más por el lado de la calidad, por el lado de la especificidad del producto. Como todos sabemos, en Europa pues ha habido y todavía sigue habiendo una política de compensación de precios, en el sentido de que en el mercado europeo pues cada vez hay una tendencia mayor a que los precios de los productos vayan disminuyendo, entonces hay unos sistemas de compensación. Pero nosotros en ese sentido propugnamos que este no es un sistema muy justo, porque de hecho cuando el sistema de compensación de precios se aplica a todos por igual, pues resulta que los que producen mucho obtienen grandes compensaciones y esto hace que grandes terratenientes y grandes propietarios pues sean los que absorban la mayor parte de las subvenciones a la compensación de precios. Entonces, lo que siempre se ha propugnado aquí y ahora se propone con más fuerza es que haya una compensación más directa al agricultor, al ganadero, al que está ejerciendo la actividad, ¿no? Y en este sentido, pues no por caridad, sino por justicia, ¿no? Por justicia, porque por una parte está haciendo una aportación, además del producto está haciendo otras aportaciones a la sociedad, ¿no? Y está aportando pues una conservación del medio ambiente, del medio natural. Por otra parte, está de alguna forma manteniendo un equilibrio del territorio y también se puede decir que es el que está propiciando que en un país pequeño como el nuestro, escaso de recursos, pues se optimicen todos los recursos, ¿no? Y bueno, si tenemos escasez de tierra o tenemos escasez de recursos naturales, pues hay que optimizarlos, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿qué sucede? ¿Qué tiene que ver esto con la formación y con la investigación? Pues mucho, pues porque de alguna forma, si los recursos que tenemos son escasos, pues hay que sacarles el máximo rendimiento, pero también hay que velar para que esos recursos no se quemen, para que sean sostenidos en el futuro, ¿no? Y bueno, ahí está el equilibrio y el esfuerzo. Y lógicamente, aparte de que los técnicos tienen que ser buenos, pero los que están en la actividad también tienen que saber lo que se traen entre manos y tienen que ser buenos profesionales. Y bueno, ahí estamos, tanto en investigación como en formación. Y hablabas de ayudas de Europa. ¿No da la sensación de que el ganadero, el agricultor, subsiste gracias a esas ayudas, a esas subvenciones que le llegan desde, no de Europa, sino, no sé si del gobierno vasco, pero siempre... No, aquí la pregunta que hay que hacer no va por ahí. Yo creo que la pregunta que hay que hacer es este país tiene que abandonar sus posibilidades, sus recursos naturales, sus recursos agrícolas, ganaderos, o tiene que explotarlos. Y en la medida en que tiene que explotarlos, alguien los tendrá que explotar. Y en la medida en que alguien los tiene que explotar, tendrá obligación de tener unas buenas técnicas, pero también tiene derecho
a tener una calidad de vida y a tener unos recursos vitales. Y en ese sentido la sociedad se tiene que plantear que si quiere que estos agricultores puedan vivir dignamente, pues porque necesitan esta agricultura, pues tiene que compensarles en aquello que no les puede dar el mercado, ¿no? Y por otro lado, si no queremos que en este país todo se concentre en las ciudades y se abandonen los pueblos y esto, pues también tenemos que plantearnos que a la gente que vive en los pueblos, que normalmente viven en torno a la actividad primaria, actividad agraria, ganadera, pues habrá que darles un modo de vida digno, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que estaría perfectamente justificado, creo que está perfectamente justificado. Yo creo que no es que esté perfectamente justificado, yo creo que normalmente es insuficiente lo que se hace. Como hemos oído en algunos foros en los que hemos asistido, muchas veces se suele decir que a las grandes ciudades se les crean los problemas de masificación. Pero es que el problema muchas veces de las grandes ciudades y la masificación proviene de que a la gente de los pueblos, del medio rural, no se le han dado condiciones mínimas de vida y esa falta de condiciones mínimas les han obligado a migrar. Entonces, solucionamos el problema en su origen y es pues potenciando los pueblos y potenciando el medio de vida, el medio rural, ¿no? Si os parece, hablamos de la investigación, es otro tema que se ha tocado. Hemos visto que hay que premiar la calidad, que la competencia es terrible y para premiar esa calidad también hay que investigar. Pedro, perdona, vosotros lleváis también investigando. ¿Cuáles son las pautas a seguir? ¿Cuál es el camino adecuado en esa investigación? Bien, hombre, el camino adecuado es lo que hemos comentado antes, intentar por un lado que todos nuestros proyectos estén originados desde la demanda, intentar que los proyectos de investigación caminen un poco más hacia la innovación, hacia la aplicación de nuevas tecnologías y ser muy rápidos en lo que es la transferencia tecnológica. Eso significa que, por un lado, tiene que haber una sinergia muy fuerte entre los centros de investigación, Maker, ASTI, con las organizaciones sectoriales que están potenciando los servicios, y por otro lado, una sinergia muy fuerte con Mendicoy, tanto en su aspecto de formación agraria como de desarrollo rural, ¿no? Promocionando proyectos con tecnologías limpias y nuevas a desarrollar en zonas rurales, etcétera, ¿no? Esto es muy bonito decirlo, indudablemente ponerlo en la práctica es muy difícil, ¿no? Conseguimos pequeños éxitos, pero nuestro enfoque general va caminando hacia ahí, ¿no? En concreto, nosotros, ¿qué es lo que estamos desarrollando? Pues bueno, fundamentalmente lo que es ganadería, desarrollamos sanidad animal. El País Vasco fue pionero en las campañas de saneamiento y fue uno de las comunidades autónomas que saneó toda su cabaña en brucelosis, tuberculosis, perineumonía y leucosis. Y en estos momentos también se están desarrollando planes de control de enfermedades como puede ser el vacuno, el IBR, o el novino, el MAIDI y adenomatosis, y somos pioneros en esos programas de control en lo que es el Estado. En lo que es producción animal, trabajamos muy fuertemente en lo que es genética. Tenemos un programa de mejora genética en vacuno Holstein, en vacuno de carne con la raza Pirineca y con la raza Limousin. Y ahí, por ejemplo, se establecen muchas sinergias con empresas que se han creado de alta tecnología, como es Aberekin y Ardiekin, que son centros de inseminación que lo que hacen es difundir todo ese material genético. Nosotros hacemos un papel de evaluación de genética. También estamos trabajando en sistemas de producción, de alimentación, etcétera, ¿no? En lo que es agricultura, tenemos un programa de mejora genética en la patata, de obtención de nuevas variedades, y ahí somos el único centro en todo el estado que desarrolla nuevas variedades en patata.
Por otro lado, también, un poco unido con garantizar la diversidad genética y unido también con todo el desarrollo de marcas y de labels, lo que tenemos también son unos programas de selección de material vegetal autóctono. Estamos hablando del pimiento de Guernica, de las alubia de Tolosa, de las alubia de Guernica, de la alubia finca alavesa, de la guindilla de Ibarra, en donde ahí intentamos hacer una selección nasal y tipificar las variedades que mejor se comportan en el mercado y más fáciles de producción son para el sector agrario. Todos los temas de sostenibilidad vegetal también se tocan y luego, bueno, para no desarrollarme mucho más, en el sector forestal lo que se desarrolla también es un programa de mejora genética en el Pinus Ignis. Pasamos entonces a Rogelio, seguimos con la investigación. Rogelio, sí, te doy la palabra. De acuerdo, gracias, Borja. Yo quería aunar algo que ha dicho Pedro y que es, desde mi punto de vista, fundamental. La investigación y desarrollo ganan eficacia cuando trabaja de forma integrada en toda la cadena del producto, es decir, desde la producción, la explotación agraria hasta el producto destinado al mercado, que no olvidemos, al final es lo que tiene que llegar, tiene que venderse un precio que es margen a todos los elementos de la cadena. Por lo cual yo insisto que la idea que ha plantado Pedro es fundamental, es decir, hay que trabajar en enfoques integrados que liguen todo el proceso. Solo así realmente se podrá mejorar la competitividad de todo el proceso. No podemos centrarnos en uno de los puntos sin olvidar el otro. Todos ellos están enlazados y, aunque cada uno nuevamente mirándonos en nuestro ombligo, no podemos olvidar que los productos están directamente relacionados y hay que ser competitivos en globalidad. No hay una de las partes fundamentales que podemos considerar como más críticas, ¿no? En ASTI nos estamos dedicando también a la investigación y desarrollo tecnológico, centrándonos más en aportar valor a los diferentes tipos de alimentos que se desarrollan, centrándose más en lo que es la transformación, la aplicación de la industria alimentaria y englobamos por supuesto también el pescado, que hoy se hablaba más de investigación agraria y investigación agraria. Y quizás me voy a centrar más en el tema de la investigación, en el tema de los alimentos por su relación con la investigación y ciencia agraria, objeto del tema de hoy, ¿no? Tampoco quisiera extenderme en el tema de pesquería. Básicamente nosotros tenemos tres líneas de actuación. Centrándonos en ellas pensamos que damos respuesta a las necesidades que tienen las industrias. Evidentemente que yo hablaba al principio de seguridad alimentaria, como no ves, argumentos de competitividad y de especialización de los productos vascos frente a las grandes importaciones, o si no grandes, con frente a las importaciones que se pueden producir de terceros países. Pero por supuesto que no olvidamos la producción, es decir, nosotros estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con las mejoras de la producción, no con la idea de competir por producir más, sino con la idea de competir por producir porque nos cuesta menos. Evidentemente, cuanto menos nos cuesta hacer las cosas, más podremos competir en el mercado, al menos por diferencial de precios. Cubrimos diferentes aspectos, todo aquello que tiene que ver con los procesos productivos en la industria alimentaria, que son muy distintos o muy dispares. No tiene nada que ver una producción de una leche en brick con un vino, por ejemplo, con una industria relacionada con la conserva de pescado. Son aspectos muy relacionados con la ingeniería, con la mecanización, la optimización de procesos, la reducción en definitiva de los costes de producción y la mejora de los rendimientos. Al final hay que tener en cuenta que prácticamente un alimento es aprovechable al 100%. Sin embargo, los procesos existentes hoy en día, tal como se están desarrollando, algunos de ellos utilizan partes muy pequeñas comparado con lo que se podría llegar a aprovechar. Yo no sé si todo el mundo sabe, por ejemplo, que una conserva vegetal o una conserva de pescado igual solo se aprovecha el 50% de la materia prima que entra en la industria. El 50% restantes son residuos habitualmente. Sin embargo, se está tirando proteínas, se está tirando grasas, se están tirando fibras, es decir, otro tipo de productos que pueden ser materias primas para otros procesos. En definitiva, ahí es una de las grandes líneas de desarrollo en el futuro, en buscar más valor añadido a toda la materia prima que se genera en el sector primario y no solo pensar en obtener productos para consumo humano. Debemos de pensar que habitualmente en la agricultura y en la ganadería y en la pesca nos estamos encontrando con fuentes de materia prima para antioxidantes, para vitaminas, para otro tipo de productos que pueden ser utilizados en la industria de la cosmética, en la industria farmacéutica
y son productos que pueden tener un gran valor añadido. Evidentemente esto no va a solucionar la problemática, pero ayuda, y es una de las líneas en las que nosotros estamos trabajando. Otra de las líneas en las que estamos trabajando y últimamente con una intensidad es todo el tema de seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria relacionada con los problemas, algunos de ellos son conocidos, pero con los problemas que nos podemos encontrar en los alimentos y su incidencia en la salud humana. Tratando de mejorar o evitar que determinados contaminantes puedan llegar al alimento y el alimento pase al ser humano, tanto porque vengan incorporados en la materia prima como que puedan ser transferidos a ella, pues porque el envase donde se encuentran sea inadecuado. Y por último, la línea que estamos desarrollando es la de obtención de nuevos productos. Nuevos productos no mejora de los que ya existen, sino nuevos productos que no se conozcan, que puedan dar lugar a la creación de nuevas empresas o a la diversificación de líneas de negocio de nuevas empresas. Habitualmente todos estos tipos de trabajos se desarrollan muy de la mano del sector privado porque, como os podéis imaginar, hay intereses obvios en la explotación industrial y comercial de los mismos, y ellos habitualmente en estos casos, cuando son las empresas las que participan, las que financian parte de la investigación, aunque siempre, obvio, se intenta por parte de la empresa buscar ayudas públicas que faciliten el desarrollo de estos proyectos, que no olvidemos que son proyectos de alto riesgo, porque habitualmente cuando se lanza un proyecto de estos no siempre se puede garantizar el éxito de que se va a conseguir un producto que va a tener éxito en el mercado. Las estadísticas dicen que aproximadamente por cada 10 proyectos que se lanzan de conseguir nuevos productos, solo uno de ellos llega al mercado. Lo que hay que evitar es que solo sean las grandes multinacionales las que lancen productos, porque al final, a medida que se van lanzando productos y entonces desde un mismo sitio termina ganando el mercado. Yo creo que aquí la industria agroalimentaria del País Vasco, que es muy importante y que genera cerca del 7% del PIB de la comunidad autónoma, tiene mucho que decir en cuanto a innovar y a lanzar productos al mercado que al final suponen nuevas líneas de negocio, pero que a la vez suponen nueva generación de valor añadido hacia el sector ganadero y hacia el sector agrícola, demandando nuevas materias primas. Es decir, todo, como decía al principio, es lo que ha dicho Pedro, la integración de la investigación desde la explotación agraria hasta el mercado. Y yo creo que es un poco donde hay que trabajar y unir no solo a los centros de investigación, sino a la propia iniciativa privada, sin olvidar lo que fue el motivo inicial del debate de hoy, que es la formación profesional, que esas nuevas tecnologías lleguen al usuario final a través de la formación adecuada, ¿no? Precisamente hablamos ahora de la formación. Jesús, el alcance, ¿qué pasos están dando en este ámbito, ¿no? La formación? No quiero hablar solo de alcance, sino voy a hablar de Mendicoy, la empresa que engloba las 3 escuelas que están en esta comunidad. Una escuela en Guipúzcoa, Raisoro, otra escuela en Vizcaya-Derio y otra escuela en Álava Arcaute. Entonces, bueno, nosotros tenemos una oferta educativa que engloba desde la formación académica normal, dentro de lo que es la formación profesional agraria, recogemos pues prácticamente todo el sector. Tenemos 4 ciclos medios de las 3 escuelas, que son los ciclos que están adaptados al entorno, que son el ciclo de explotaciones ganaderas en Raisoro, el ciclo de explotaciones intensivas en Derio y el de explotaciones extensivas en Ascaute, que coinciden precisamente con aquellos que iniciaron hace científicos años, en lo mismo. Y luego además tenemos un ciclo de jardinería. Es una especulación que en este momento nos está llevando al mundo laboral a toda la gente que está estudiando esto. Pues tiene unas salidas profesionales muy fuertes y además creo que también puede tener un futuro desde el punto de vista del mundo rural, el mundo agrícola. Bueno, la jardinería no se ha desarrollado todavía, se está desarrollando aquí en el mundo urbano. El mundo rural no existe prácticamente, y en el momento que exista, que existirá, porque en los países está existiendo, pues bueno, la persona del mundo rural que tiene ya una base de maquinaria y elementos para poder desarrollar una actividad, con un pequeño complemento podrá desarrollar una actividad de jardinería en el medio rural que complementará su renta agraria, ¿no? Eso por un lado. También tenemos unos ciclos superiores de organización y gestión de empresas agrarias y de recursos naturales y estadísticos. Eso en cuanto a formación regular, formación académica, para alumnos que han pasado de la secundaria obligatoria o los bachilleratos logos. Y luego pues tenemos una oferta de formación continua a pensar de reciclaje, de puesta al día o transmisión de tecnología del sector, que bueno, que sería, yo calculo que al año ofrecemos del orden de unos 100 y algo cursos
que puede ser tan variados desde contabilidad, gestión informática, hasta elaboración de quesos, o fitopatología, o plagas, o cultivos, o cosas muy concretas, ¿no? Y luego tenemos dentro de lo que es la formación de adultos, estamos intentando recoger a determinados sectores en los cuales vemos que hay una problemática, hay jóvenes que están en el sector, que se han incorporado, que tienen la formación, llamémosle en el sector del vino, el sector del ganado ovino o del ganado vacuno, y eso estamos dando una formación, bueno, llamémosle intensiva durante unos meses, muy fuerte en su área de actividad, para que puedan luego incorporarse simplemente a su actividad profesional como un profesional, con los requerimientos básicos y mínimos, ¿no? Eso es lo que estamos viendo en este momento. Muy bien. Yo lo que sí os quería preguntar, no sé si hay alguna carencia, porque no hay ninguna titulación en la universidad. Quizás ingenieros técnicos agrícolas hay en Euskadi, hay mucha gente que tiene que salir fuera. No hay esa carencia, no se ve la posibilidad de que la UPV saque una titulación. En realidad no existe ninguna titulación de las ciencias agrarias, no sé, ni de agrícolas, ni forestales, ni veterinarias, ni nada, no existe. Entonces sí que existe en el entorno de la comunidad, hay 4, 5, 6 centros en Navarra, en La Rioja, en Castilla, Zaragoza, en León, bueno, pues son sitios donde están nuestros jóvenes estudiando en sus momentos esas carreras, están viviendo esas universidades. Ya es un tema que a mí se me escapa, yo no soy la universidad, ¿no? Nosotros estamos en formación profesional, habría que preguntarle a la universidad si efectivamente eso haría falta o no haría falta, no lo sé. Pero haría falta o no, esa es la pregunta. No sé, desde el gobierno vasco, si... Bueno, no sé, no creo que estemos aquí los que debemos de contestar a eso, pero bueno, dando una opinión, este tema se ha planteado muchas veces, ¿no? Ha habido incluso propuestas muy concretas de crear alguna ingeniería, de plantear quizás algunas carreras forestales o de veterinaria, pero siempre se ha desestimado porque, primero, el instalarlo cuesta mucho, en tanto recursos humanos como económicos, y siempre se ha entendido que el volumen que se precisa de profesionales de estas especialidades pues no es tan grande como para justificar la creación de una facultad o de una línea en ese sentido. Bueno, siempre ha sido un tema debatido y bueno, pero hasta el momento por lo menos no ha entrado nunca en las prioridades de la Universidad del País Vasco, tanto pública como en las universidades públicas o privadas. Muy bien, no queda más que puntualizar. La Universidad del País Vasco sí tiene como carrera de segundo ciclo la especialidad de tecnología de los alimentos, de licenciatura en tecnología de los alimentos. Es Vitoria, no la ingeniería que antes he señalado relacionada con aspectos agrarios y ganaderos, pero sí tiene al menos dentro del ciclo de nuevas carreras que ha puesto en marcha la licenciatura en ciencia y tecnología de los alimentos. Te agradezco, Rogelio. Por último, no queda más de 2 minutos. No sé si merece la pena de cara al futuro, las propuestas, qué pautas se pueden seguir. Muy brevemente, cualquiera de los que estamos aquí. Yo creo que casi lo hemos dicho, en lo que es investigación, yo creo que vamos a tener éxito si conseguimos reorganizar o tener una visión global desde el producto hasta desde la materia prima, desde el productor ganadero y agricultor hasta el producto que lanza en el mercado. Tenemos que conseguir que ese producto sea de una calidad exquisita y aplicar todas las tecnologías, tanto en el sector primario como en el sector de la industria. Yo creo que sí, eso es reto. Pues vale, queremos acertar en lo que hacemos y queremos que lo que hagamos lo hagamos bien. Bueno, yo creo que el sector agrario produce alimentos. Los alimentos se producen en base, es la base nuestra de esta alimentación, ¿no? La base de la cadena próxima son los frutos vegetales. Los vegetales se producen en base de energía, fundamentalmente energía solar. Y lo que es un tema que se debería, que de mayor se desarrollará la utilización de esa energía solar en este momento por los al máximo, pero bueno, desde puntos de vista de instalaciones artificiales o industriales, por ejemplo, creo que es un tema que puede dar mucho. Y por último, Rogelio, no sé si quieres apuntar algo. Simplemente quisiera ya terminar diciendo, me parece que la conclusión de José María se va a perfecta, pero bueno, por intentar redundar un poco
aquello que hagamos realmente tenga una utilidad. Si no tenemos una utilidad, difícilmente vamos a conseguir que el usuario final esté interesado en aplicarlo. Es nuestra investigación, sin dejar de investigar en los aspectos que son básicos o fundamentales para hacer desarrollos tecnológicos, tiene que estar muy enfocada a solucionar problemas reales, tanto en el corto como en el medio y en el largo plazo del sector al que estamos siguiendo. Pues muy bien, sin más, ha llegado la hora de terminar. Gracias a los cuatro y hasta una próxima vez. Y gracias a los oyentes por estar ahí. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.